Nosotros en esta tierra tenemos muchos problemas, tenemos cosas que resolver. Por eso nosotros necesitamos sabiduría, pero esa sabiduría de lo alto. Vamos a orar. Padre Santo, nuevamente te doy toda la gloria, la honra y la alabanza que te corresponde. Te agradezco por todo tu amor y misericordia que derramas cada día sobre nosotros. Gracias por esta nueva oportunidad de poder, Señor, analizar, estudiar, escuchar tu palabra, para que nuestro conocimiento vaya ampliándose y que tu voluntad sea hecha en cada uno de nosotros. Gracias una vez más por esta oportunidad. Recibe todo el honor, la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo número 1. Proverbios, capítulo número 1. Dice la palabra del Señor en Proverbios 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes de inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. Dios es la fuente principal de toda sabiduría, pues sus enseñanzas son la fuente de la sabiduría y ella nos enseña a obedecer sus eternos mandamientos. Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce y solo Él está sobre todos los secretos de la sabiduría. La sabiduría también se desarrolla con el tiempo y a partir de las experiencias propias y ajenas, de la observación y de la reflexión sobre la vida. Yo creo con todo mi corazón que una de las cosas más grandes que hay en esta tierra, o quizás es la mejor de todas, es la sabiduría. La necesitamos para resolver cualquier situación en que nos encontremos, para vivir de una manera diferente a los demás. La verdad, hermanos, necesitamos sabiduría. ¿Cómo conducirnos aquí en esta tierra? Nosotros escuchamos del consejo de papá, el consejo de mamá, pero qué lindo es saber que tenemos un Dios poderoso que está interesado en que nosotros seamos felices en toda la extensión de la palabra. Y cada día nosotros nos enfrentamos a cantidad de problemas, tenemos tantas necesidades, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo resolver. Por eso, hermanos, necesitamos sabiduría. Cada día nosotros tenemos que agradecerle al Señor que Él es la fuente de la sabiduría, que la sabiduría está dispuesta para todo aquel que pide y cree. Nosotros necesitamos sabiduría. Porque con la sabiduría hay un propósito, hermanos. Y el propósito justamente como nos dice aquí, en el versículo, dice que el 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El propósito que hay en la sabiduría es primero que la gente pueda experimentar un temor a Dios, pero no un temor que espanta, un miedo que asuste, sino un temor reverente, entendiendo que nuestro Dios es todopoderoso. Como le dije, todo lo sabe, todo lo puede, está en todo lugar. Y muchas de las ocasiones nosotros como seres humanos frágiles, débiles, queremos contender con Él. Queremos nosotros hacer las cosas como nosotros pretendemos hacer o realizar, sin entender
que Dios ha trazado un camino, que Dios nos ha dado su palabra para que nosotros vivamos en ella. Necesitamos sabiduría, hermanos. ¿Para qué? Para que justamente la sabiduría nos dé entendimiento para comprender quién realmente es Él. Lógico, no le vamos a entender todo porque Él es todopoderoso, Él es omnisciente. Él está sobre todo lo que puede existir. Y nosotros debemos entender claramente, hermanos. Cuando vemos el cielo, vemos la luna, sentimos el calor, sentimos la lluvia, todas estas cosas nos hacen entender que hay un Dios santo, poderoso y bueno, que con sabiduría hizo todas las cosas. Cuando usted comienza a analizar el cuerpo humano, se va a dar cuenta con qué sabiduría Dios lo hizo y Dios lo formó. Todo tiene una conexión, las células, los órganos, todo tiene una conexión para formar un cuerpo perfecto. Es la mejor computadora que existe en todo el planeta y somos nosotros. Nuestra manera de pensar, nuestro cerebro no descansa. Aunque ya estemos durmiendo, el subconsciente sigue trabajando. Hermanos, es poderoso nuestro Señor. Y claro, cuando tenemos sabiduría, eso nos da el entendimiento para comprender nuestro Dios, para comprenderle a Él. Y recuerde que cuando uno comienza a tener sabiduría, viene el discernimiento y saber que nuestro Dios es justo, santo y verdadero. Y no solo esto, sino que Él es soberano entre todas las cosas. Y lógico, hermanos, la sabiduría está disponible para todos. Y la sabiduría, como nos dice en el versículo número 2, dice la palabra, para entender sabiduría y doctrina. En otras palabras, para recibir información. Si nosotros no tenemos sabiduría, la pregunta es, ¿y para qué puedo leer esto? ¿Y para qué escucho esto? ¿Para qué el predicador dice esto? ¿Por qué el pastor dice el otro? Justamente cuando Dios nos da sabiduría, entendemos que estamos recibiendo información, como nos dice la palabra, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Y lógico, cuando uno recibe información, recibe también instrucción, como nos dice el versículo 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. ¿Qué más podemos sacar de aquí para quitar toda ignorancia que existe en el ser humano? El 4 dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Para todo eso está, hermano, con una relación especial para nosotros. Todo esto, hermanos, está disponible para nosotros. Pero la gente a veces se atreve, a veces no se atreve a pedirle al Señor. Si queremos entender más y más las cosas de Dios, vamos a pedirle al Señor sabiduría. Vamos a pedirle que nos abra el entendimiento, que el Espíritu Santo nos hable de una manera oíble, audible, para que nosotros podamos entender cosas mayores. Porque cuando uno está entendiendo claramente la palabra, recuerde, nuestro Dios quiere lo mejor para nosotros. Y hay justamente un beneficio de la sabiduría. Como nos dice el versículo número 5, versículo 5a, que dice, oirá el sabio y aumentará el saber. El sabio oirá atentamente. Oirá el sabio. Hermano, qué hermosa es la palabra del Señor. Aquí, miren, hermanos, antes de venir al Señor Jesús, yo leía bastantes libros. Me informaba, sabía qué estaba pasando, en fin. Pero una vez que comencé a leer la palabra de Dios, comencé a comparar entre lo que yo había de lo que yo había aprendido cuando era niño, cuando era jovencito, y ahora qué es lo que dice la Escritura. Entonces yo empecé a comprender
Y le dije, Señor, ayúdame, sin saber la palabra. Le dije, ayúdame para poder entender más y más de esto. Yo mismo me sorprendía cómo sabía la palabra y ni siquiera le había leído. ¿Qué es lo que pasaba? Es que el Señor me estaba dando sabiduría, me estaba instruyendo para que a su momento yo le sirviera, a su momento pudiera guiar a otras personas también al conocimiento de ese Dios grande, bueno y poderoso que nosotros tenemos, porque siempre hay beneficios. Y mire lo que dice, porque el sabio aprenderá más y más, porque la sabiduría es ilimitada. Le repito el 5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. En otras palabras, no, el sabio no anda nomás por aquí, por allá, sino que cuando ve que algo se presenta, algún problema, pide consejo a los demás. Muchas de las ocasiones nosotros fallamos porque no pedimos el consejo de otros, no pedimos la opinión de otros. Pensamos que nosotros lo podemos todo, pensamos que lo sabemos todo, y eso es una mentira completa. Nadie sabe todo, solo Dios lo sabe todo. Y no podemos superar todo ese conocimiento. No podemos estar encima de otras personas pretendiendo ser mejores. No, es simplemente por la gracia de Dios que el Dios nos abre el entendimiento y que nos da sabiduría para comprender la palabra. Pero claro, hermano, se necesita tiempo, se necesita dedicarle ese espacio a Dios que nos instruya, que nos dirija. Cuando leemos los evangelios, el Señor Jesús siempre trataba de enseñar a la gente la venida de Cristo, la venida del reino de Dios. Él enseñaba. Si usted lee en los evangelios, siempre va a decir, y si, por ejemplo, cuando le pidió prestado a Pedro la barca, y dice que se alejó un momentito más adentro del agua, y dijo, y desde ahí les enseñaba. Cuando usted, hermano, toma la lectura de los evangelios, se va a dar cuenta que el Señor se pasó más enseñando que predicando. Él era el maestro. Y no era, Él es el maestro de maestros. Y qué bonito es estar a sus pies para escuchar su palabra. Y escuchamos atentamente. Y el sabio no vivirá agitado, como nos dice la palabra. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. ¿Y qué nos dice que el sabio va a aprender más, más y más? Porque el sabio no vivirá agitado en ninguna manera. Confía en Dios con todo su corazón. Va entendiendo más la voluntad de Dios y vive de acuerdo a sus mandamientos. Entonces, hermanos, es muy interesante esto. No es solamente que, leemos así, no. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a profundizar más esto. ¿Para qué? Para que traiga tesoros a nuestro corazón y que vayamos cambiando en todos los aspectos de nuestras vidas, que es lo que Dios quiere. Porque hay el camino de la sabiduría. El versículo 6 dice, para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. Da la interpretación correcta. Cuando, hermanos, usted conoce la palabra, sabe lo que está diciendo la palabra, da la interpretación correcta. No se desvía. Y lógico, queridos hermanos, todo esto, todos estos beneficios se inicia teniendo sabiduría. Porque nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí nosotros encontramos justamente cómo se inicia la sabiduría, es dándole el lugar que a Dios le corresponde. Imagínese, muchas de las ocasiones una persona puede pretender igualarse a Dios, pero no es así. Él es único, Él es especial. Y hoy más que nunca, queridos hermanos, la gente necesita
experimentar el poder del Señor. Hoy más que nunca necesita el ser humano la presencia de Dios en sus vidas, porque estamos entrando en un caos total. La gente ya no sabe a quién recurrir. La gente ya no sabe a quién ir. Por eso es que le pedimos al Señor que nos dé sabiduría para poder guiar a la gente por el camino real, por el camino verdadero que es Cristo Jesús. Hermanos, necesitamos pedirle a Dios que nos dé sabiduría. No hay otra manera para vivir. Y cada día Dios hará lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Porque hay una súplica, hermano, que viene de la sabiduría. Y aquí encontramos todo para que nuestra vida sea completamente diferente. Se comienza como está escrito aquí, dándole el lugar al Señor, porque dice el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y comienza diciéndonos que hay una súplica que viene de la sabiduría. Y la súplica la encontramos en el versículo número 10 hasta el 14, que dice: Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, hagamos asechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Una advertencia, querido hermano, que una advertencia divina que envuelve la tentación. Fácilmente nuestros amigos, entre comillas, nos pueden estar induciendo hacia el camino incorrecto. Fíjese, hermano, que analizando mi vida entera, completa, recuerdo que la primera vez que yo tomé alcohol fue cuando tenía, ¿qué? 14 años. Y fue un amigo, entre comillas, que me indujo al alcohol. Y desde ahí no paré. Hasta que hubo un poderoso que todo lo puede, que todo lo sabe, que se paró delante de mí y tocó mi vida, tocó mi cuerpo y mi mente. Y ahí ese día yo hice un pacto con el Señor y le dije: Señor, ayúdame a no caer nunca más en tentación. Ya ha pasado el tiempo, queridos hermanos. Eso es lo que le estoy diciendo, que tuve ese encuentro con el Señor fue en el 70, perdón, a ver, 1900, sí, en el 83 fue. Y hermanos, qué lindo saber que tenemos un Dios que está interesado en nosotros. Yo ni siquiera le conocía, ni siquiera había dedicado completamente a Él, sino que supuestamente yo dije, oh, ya soy cristiano y todo, pero caí en tentación. Hice cosas que tremendas. Volví a tomar, me emborraché, pero ese día que tuve esta experiencia con el Señor, todo cambió. Y desde ahí, le repito, no volví a caer en esa tentación. Porque quería, hermano, un deseo divino que incluye una separación, como nos dice el versículo número 15. Dice el versículo 15, Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Como le dice, como dice el dicho, júntate con pecadores y vas a terminar pecando. Hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar este consejo de la palabra del Señor y vivir de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus principios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos seres humanos completamente felices y que le demos todo el honor que le corresponde, la gloria que Él se merece, viviendo de una manera santa, de una manera correcta delante de Él y delante de la gente también. Que no tenga nadie que señalarnos. Al contrario, que nosotros siempre estemos dispuestos a enseñar a otros cómo se tiene que vivir. Aquí veo que hay una indignación divina que obliga a una reprensión, a un regaño, a una sanción. Lógico, querido hermano. Si la persona peca, ¿qué espera? ¿Que le den un aplauso? No, al contrario.
entre al juicio de parte del Señor. Pero claro, cuando nosotros ya adquirimos sabiduría, ya no vamos a terminar en esto. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué caímos? Porque nos hizo falta sabiduría. Nos hizo falta, hermanos, entender lo que dice la palabra. Imagínense cuando nosotros estamos siendo tentados, la palabra del Señor está ahí. Dice que nosotros no podemos ser tentados más de lo que podemos resistir. Pero juntamente con la tentación, Dios nos dará la salida. Para todo nuestro Dios tiene solución. Aleluya. Para todo nuestro Dios tiene la respuesta correcta y necesaria. Por eso tenemos que recurrir a Él y podemos nosotros estar confiados que Él nos dará la palabra correcta y que nos guiará por el camino que tenemos que transitar para que todo nos vaya bien. Y esa es la voluntad del Señor. Mira que te mando que seas bueno, que seas valiente. No temas ni desmayes porque yo estaré contigo. Usted quizás dirá, pero esas palabras le dijo el Señor a Josué, pero también nos dice a nosotros. Cada día tenemos que tomar la palabra y decir, así como estuvo con Josué, así como estuvo con Pedro, así está el Señor conmigo también. Y tenemos que agradecerle porque nuestro Dios es maravilloso, poderoso. Y el castigo que Dios dará a los que desprecian la sabiduría, hay un castigo, hermano. A veces la gente piensa, oh no, yo puedo dejar a un lado, puedo errar, puedo hacer lo que sea, no va a pasar, no va a suceder nada. Hemos visto cantidad de personas que se han levantado, imperios de narcotráfico, de muchas cosas, de gente que robaba, gente que estafaba, pero llegó un momento que llegaron a lo último y cuando ya no había techo, se fueron para abajo, se hundieron y muchos han terminado en la cárcel y todas sus ganancias se han perdido y todo lo que tenían no sirvió absolutamente de nada. Porque, hermano, como dice la palabra, ¿de qué aprovechará el hombre si puede ganar todo el mundo, si al final pierde su alma? ¿De qué le servirá todo? Hermanos, nosotros tenemos que agradecerle que Dios nos dio a nosotros la oportunidad de conocerle. Y ahora le estamos sirviendo y le estamos pidiendo que Dios nos ayude más y más. Mire, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. En el versículo número 26, ¿qué es lo que dice la palabra? Dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Imagínese, dice, y yo me reiré. Él se reirá de la gente que ha menospreciado. Porque, hermanos, piensa que puede pasar lo que sea, no hay ningún problema. Pero acá está, hermano, que hay este castigo de parte del Señor a los que desprecian la sabiduría. Él se reirá, imagínese. No solamente se reirá. ¿A usted le gustaría que se rían de usted en su cara? Ya sea por lo que dice, ya sea por lo que hace. ¿Verdad que no? Por eso hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para vivir de una manera correcta. Recuerden, no estamos aquí en la tierra para agradar a la gente, estamos para agradar al Señor. Estamos para pedirle que Él nos ayude. Y no solamente se reirá, sino que también se burlará. Se reirá, se burlará. Y nosotros tenemos que vivir una vida maravillosa para la gloria del Señor. Cada día tenemos que honrar su nombre. En el versículo número 27 también nos dice la palabra de Dios. Cuando viniere como una destrucción los que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. En otras palabras, va a haber una destrucción. Y el Señor no hará caso al clamor de ellos. Versículo 28 dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. En otras palabras, del Señor se esconderá.
Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Hermano, qué lindo es esto, hermano, saber que hay una bendición muy especial para todo aquel que cree. Y el Señor justamente da una explicación a su proceder. Le repito el versículo número 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilamente sin temor de nada. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Pedirle al Señor que nos dé sabiduría. En Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Necesitamos pedirle al Señor que nos dé sabiduría. No hay otra manera. El Señor da de una manera abundante para que podamos vivir de acuerdo a su palabra y dejar un testimonio real del paso en esta tierra, un testimonio real de la obra maravillosa que el Espíritu Santo sigue haciendo en cada uno de nosotros. Ya las cosas infantiles quedaron atrás, ahora vivimos a otro nivel, ya hemos crecido, hemos madurado. Lógico, hay gente que está en la iglesia muchísimos años y no ha crecido, no ha madurado. Necesitan pedirle a Dios que les dé sabiduría, entendimiento. ¿Para qué? Para que vayan creciendo y que obtengan la sabiduría de parte del Señor. Aquí está la palabra, hermanos, aquí está la promesa. ¿Necesita sabiduría? No me pida a mí, pídale a Dios. Pídele al Señor con fe, sin dudar. Dice que el Señor da de una manera abundante a todo aquel que le pide. Usted está, hermano, en usted está, mi hermana. No para que le digan, ay, ahí viene ese sabio, ahí viene la sabia. No, no, al contrario, sino para agradecerle al Señor que nos indique el camino que debemos transitar. Y que nos da la facultad para entender más y más. ¿Por qué? Porque tenemos sabiduría de parte del Señor. ¿Dónde vamos a adquirir sabiduría? ¿En la farmacia? ¿En el supermercado? No, no podemos decirle, a ver, deme usted sabiduría, véndame unos 20 kilos de sabiduría. No se puede. Hay que pedirle a Dios. Y eso es lo que dice. Si tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lado para el otro. ¿Qué es lo que necesitamos que hacer? Acercarnos al Señor y con todo un corazón sincero, honesto, y decirle, Señor, yo no sé nada, no entiendo nada, pero tú sí lo sabes todo. Dame sabiduría. Y es lo que vamos a pedirle a Dios en esta oportunidad. Vamos a orar. Incline su rostro y le vamos a decir, Señor, aquí estamos delante de tu presencia, agradeciéndote por tu palabra. Señor, tú sabes que nosotros desconocemos cantidad de cosas, no lo sabemos todo, pero sí reconocemos que tú eres omnisciente, que lo sabes todo. Y a ti recurrimos, Señor, para que nos des sabiduría, para que en adelante vivir de una manera real, correcta, siguiendo tus caminos y tus pasos. Ayúdanos cada día, Señor, a vivir de una manera inteligente,
y que podamos dejar un testimonio de todo lo que tú haces en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Por fe recibimos sabiduría para la gloria y honra tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con su Espíritu Santo sea y vaya con cada uno de nosotros. Amén.